¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? Ese escalofrío que recorre tu espalda, aunque estás seguro de estar solo. Las historias paranormales son mucho más que relatos para asustar. Son ecos de lo desconocido, puertas que se abren hacia un mundo que no comprendemos, pero que está ahí, más cerca de lo que creemos. Imagina despertar en la madrugada, cuando todo está en silencio, y escuchar un susurro. No puedes entender las palabras, pero sabes que no estás soñando. O quizás, un objeto en tu casa cambia de lugar, aunque nadie más está contigo. Es tu mente jugando contigo, o algo más intenta comunicarse. Esta noche, exploraremos relatos que desafían la lógica y alimentan nuestros peores temores. Desde sombras que se mueven en las esquinas hasta voces que resuenan en lugares vacíos, cada historia es un recordatorio de que hay cosas que no podemos explicar, pero que sentimos profundamente. Te atreverás a escuchar hasta el final, porque, una vez que abras la puerta al mundo paranormal, nunca volverás a sentirte completamente solo. Historias paranormales, lo que nunca te atreviste a preguntar, comienza ahora. Título: La sombra en el espejo. En una pequeña ciudad de España, vivía Ana, una joven apasionada por los objetos antiguos. Una tarde, explorando una tienda de antigüedades, encontró un espejo enorme con un marco de madera tallada. A pesar de que estaba polvoriento y daba una sensación extrañamente pesada, decidió comprarlo. «Es perfecto para mi sala», pensó, pero el dueño del lugar la miró fijamente y le dijo en voz baja: «Ese espejo ha estado aquí por décadas. Trae historias que es mejor no escuchar». Ana no hizo caso y llevó el espejo a casa. Lo limpió cuidadosamente, admirando los intrincados grabados en el marco. Pero desde la primera noche, algo no estaba bien. Al acomodarlo en su sala, Ana notó algo peculiar. Cada vez que pasaba frente al espejo, parecía que su reflejo tardaba un segundo más en moverse. «Debe ser mi imaginación», pensó. Pero esa misma noche, todo cambió. A las 3 de la madrugada, Ana despertó abruptamente. Había un frío inexplicable en el aire, y algo la llevó a mirar hacia la sala. Desde la cama, podía ver el reflejo del espejo desde el pasillo. No había nadie allí, pero en el cristal se veía una figura oscura, quieta, observándola. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana encendió las luces y corrió hacia el espejo. Nada, solo su propio reflejo, tembloroso y pálido. Se repitió a sí misma que debía ser un sueño y trató de volver a dormir. Pero esa noche, los sueños eran confusos, llenos de sombras y susurros. Al día siguiente, las cosas comenzaron a empeorar. Los objetos de la sala aparecían en lugares diferentes. La televisión se encendía sola y el espejo parecía más pesado, como si algo desde dentro lo estuviera empujando. Esa noche, Ana decidió grabar mientras dormía. Colocó su cámara apuntando al espejo y se acostó con las luces encendidas. Cuando revisó la grabación a la mañana siguiente, su corazón casi se detuvo. A las 3:15 de la madrugada, la figura oscura volvió a aparecer, pero esta vez, salió del espejo. Se movió lentamente por la sala, deteniéndose frente a su puerta. Justo antes de que la grabación terminara, un golpe fuerte en la cámara hizo que todo se quedara en negro. Ana nunca volvió a dormir tranquila. Cada noche, escuchaba susurros que venían desde la sala, y cada vez que miraba al espejo, tenía la sensación de que algo estaba al acecho, esperando el momento justo para cruzar al otro lado. Algunos reflejos no son tuyos. ¿Te atreverías a mirar? Título: El silbido en la oscuridad. En un pequeño pueblo rodeado por montañas, los habitantes contaban una leyenda antigua: el silbido en la oscuridad. Decían que si lo escuchabas de cerca, significaba que estabas a salvo, pero si lo oías a lo lejos, algo venía por ti. Lucía, una joven que había regresado al pueblo para visitar a su abuela enferma, nunca creyó en esas historias. «Son cuentos para asustar a los niños», solía decir. Pero en la segunda noche de su estadía, cuando el viento frío golpeaba las ventanas, su escepticismo comenzó a tambalear. Eran las 11 de la noche, y mientras Lucía se preparaba para dormir,
El sonido del silbido se coló por las rendijas de la vieja casa. Pensó que era el viento jugando con los árboles, pero cuando el silbido se detuvo abruptamente y un silencio pesado llenó el ambiente, un escalofrío recorrió su espalda. Se dijo a sí misma que no era nada. Pero el sonido volvió, esta vez más cercano. Salió al pasillo y encontró a su abuela, sentada en la mecedora frente a la ventana. «Abuela, ¿escuchaste eso?». La anciana, sin apartar la vista del vidrio, murmuró: «No salgas. Si lo oyes cerca, quédate donde estás». Lucía rió nerviosamente, pensando que su abuela estaba bromeando, pero el miedo en su voz la hizo dudar. Esa noche, el silbido regresó una y otra vez, moviéndose entre lo lejano y lo cercano. A las 2 de la madrugada, Lucía despertó por un golpe en la puerta. Se levantó, el corazón latiendo rápidamente, y miró por la ventana. En el sendero que cruzaba el bosque, vio una figura alta y delgada, apenas iluminada por la luz de la luna. El silbido comenzó de nuevo, esta vez tan claro que parecía venir de dentro de la casa. Lucía retrocedió, cerrando la ventana con manos temblorosas, y trató de despertar a su abuela. Pero la mecedora estaba vacía. En el suelo, había huellas húmedas que llevaban hacia la puerta trasera. Sin pensarlo, corrió hacia su habitación. Cerró la puerta y se escondió bajo las sábanas como cuando era niña. El silbido se detuvo. El silencio era aterrador. De repente, algo rozó los pies de su cama. Lucía contuvo la respiración, y en ese momento escuchó una voz, apenas un murmullo: «Estás marcada». Cuando despertó, la puerta de su habitación estaba abierta, y sobre su cama había un objeto que no reconocía. Un pañuelo viejo, cubierto de tierra, con un extraño símbolo bordado. Nadie volvió a ver a su abuela, y Lucía dejó el pueblo esa misma mañana, pero el silbido nunca la abandonó. Lo escuchaba en los momentos más inesperados, al cruzar una calle, al cerrar los ojos para dormir, o incluso en el susurro del viento en su nueva casa. No importa a dónde vayas, si te marca, te encuentra. Ya lo has escuchado. La habitación cerrada. En el centro de una ciudad vieja, había un edificio que muchos evitaban. Era una construcción antigua, con paredes desgastadas y ventanas polvorientas. En el tercer piso, había una habitación en particular que nadie alquilaba, ni siquiera los más desesperados. Se decía que cualquiera que pasara una noche allí no salía igual, o no salía en absoluto. Marta, una joven estudiante que acababa de mudarse a la ciudad, encontró un anuncio ofreciendo el alquiler a un precio sospechosamente bajo. «No creo en cuentos», dijo, ignorando las advertencias del casero, quien le entregó las llaves sin mirarla a los ojos. La habitación era pequeña y lúgubre, con muebles viejos que crujían al tocarlos. Había un armario grande en la esquina, con una puerta que no cerraba del todo y que parecía vigilarla en silencio. Pero lo que más le llamó la atención fue un enorme espejo ovalado en la pared frente a la cama. Estaba cubierto por un paño blanco, como si alguien hubiera intentado esconder algo. Esa primera noche, Marta se despertó a las 2:47 de la madrugada, con una sensación de incomodidad. El espejo parecía emitir un brillo tenue, aunque no había luz en la habitación. Se levantó para cubrirlo de nuevo, pero cuando estaba frente a él, algo extraño ocurrió. Su reflejo sonrió, aunque ella no lo hizo. Sobresaltada, Marta retrocedió y cubrió el espejo rápidamente. Trató de convencerse de que había sido su imaginación y volvió a la cama. Sin embargo, el ambiente de la habitación se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera observándola desde cada rincón. A las 3:15 de la madrugada, un golpe seco resonó desde el armario. Marta encendió la lámpara de su mesita y miró hacia la esquina. La puerta del armario, que estaba entreabierta, se movía lentamente, chirriando con cada centímetro que se abría. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta se acercó al armario. Dentro, no había nada más que oscuridad, pero cuando estaba a punto de cerrar la puerta, sintió un aliento frío en su nuca y un susurro: «No deberías estar aquí». Corrió a la cama, temblando, y se cubrió con las sábanas, pero los ruidos no cesaban.
La puerta del armario se cerró de golpe, y el paño que cubría el espejo cayó al suelo. Marta no quería mirar, pero algo la obligó. En el espejo, su reflejo ya no era suyo. Era una figura oscura con ojos vacíos y una sonrisa torcida que parecía burlarse de su miedo. A la mañana siguiente, el casero fue a revisar la habitación. La encontró vacía. Marta había desaparecido sin dejar rastro, pero el espejo seguía allí, colgado en la pared, limpio y brillante, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, si te parabas frente a él el tiempo suficiente, podías ver una silueta oscura al fondo, observándote, esperando. Algunas habitaciones guardan más que recuerdos. ¿Te atreverías a entrar? Título: El susurro en la cabaña. En lo profundo de un bosque denso y frío, había una cabaña abandonada que nadie del pueblo se atrevía a visitar. Las leyendas decían que, hace muchos años, una familia vivió allí, pero una tragedia los envolvió. Desde entonces, la cabaña había sido escenario de desapariciones y extraños sucesos. Pablo, un fotógrafo aficionado a los paisajes desolados, decidió explorar el lugar para capturar imágenes únicas. Son solo cuentos para asustar a la gente, pensó mientras estacionaba su coche en un camino de tierra lleno de ramas caídas. Con su cámara al cuello y una linterna en mano, se adentró en el bosque, guiado por un mapa que había encontrado en un foro de exploradores urbanos. Cuando llegó a la cabaña, sintió un escalofrío que no pudo ignorar. Era pequeña, de madera oscura y desgastada, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos mirándolo fijamente. La puerta estaba entreabierta, oscilando lentamente con el viento. Pablo encendió su linterna y cruzó el umbral. El interior era aún más inquietante. Había muebles rotos, marcas en las paredes como si alguien hubiera rasguñado con desesperación, y un aire cargado que hacía difícil respirar. Pero lo que más llamó su atención fue una pequeña silla mecedora en el centro de la sala, moviéndose suavemente, aunque no había corriente de aire. Pablo comenzó a tomar fotos, tratando de ignorar la sensación de que no estaba solo. Pero cuando revisó las primeras imágenes en su cámara, notó algo que lo hizo detenerse. En cada foto, había una sombra en una esquina, siempre en el mismo lugar, aunque él no había visto nada al momento de disparar. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro bajo, casi inaudible, pero claramente dirigido a él. «Vete, no estás solo». Pablo giró rápidamente, iluminando cada rincón con su linterna, pero no había nadie. Sin embargo, las marcas en las paredes parecían más profundas, como si algo invisible hubiera estado moviéndose. La temperatura bajó bruscamente, y su aliento se volvió visible en el aire. Decidió que era hora de irse, pero cuando intentó abrir la puerta, esta no se movió. Era como si algo del otro lado la estuviera bloqueando. El susurro volvió, esta vez más claro y cerca de su oído. «No puedes escapar». La luz de la linterna se apagó de repente, sumiéndolo en la oscuridad total. Pablo escuchó un golpe fuerte detrás de él y, al encender la linterna nuevamente, vio la figura de una mujer de cabello largo y desordenado, con ojos vacíos y un rostro cubierto de cicatrices profundas, que se movía lentamente hacia él. Corrió hacia una ventana rota y, con todas sus fuerzas, logró salir. Mientras huía hacia su coche, el susurro lo siguió, resonando en su mente. Cuando miró hacia atrás, vio la figura de la mujer parada en el umbral de la cabaña, observándolo mientras desaparecía entre los árboles. Hay lugares que nunca debes visitar. La próxima vez, podrías no escapar. Título: El visitante de medianoche. Sofía vivía sola en una casa alejada del pueblo. Le gustaba la tranquilidad del campo y la soledad, pero últimamente algo había cambiado. Cada noche, exactamente a medianoche, escuchaba golpes suaves en su puerta principal. Al principio pensó que era el viento o un animal, pero cuando los golpes comenzaron a seguir un patrón rítmico, su tranquilidad se convirtió en miedo. Esa noche, con el reloj marcando las 11:59 de la noche, Sofía decidió que no iba a ignorarlo más. Armada con una linterna y un cuchillo de cocina, apagó todas las luces y se sentó en el sofá frente a la puerta. Afuera, el silencio era abrumador,
roto únicamente por el lejano canto de los grillos. A las 12 en punto, los golpes comenzaron. 3 golpes, una pausa, y luego otros 3 golpes. Sofía sintió como el frío recorría su cuerpo. Se levantó lentamente y se acercó a la puerta, mirando por la mirilla. Pero afuera no había nada. Solo la oscuridad interminable. Con las manos temblorosas, giró la cerradura y abrió la puerta ligeramente. La brisa helada del campo entró, y con ella un olor extraño, metálico, como de óxido. No había nadie allí, pero cuando iluminó el suelo con la linterna, notó algo aterrador. Unas huellas de pies descalzos que iban desde el camino de tierra hasta su puerta y luego desaparecían. De repente, un ruido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando dentro de su casa. Cerró la puerta rápidamente y recorrió las habitaciones, pero no encontró a nadie. Sin embargo, al regresar al salón, notó algo que no estaba antes. Una silla del comedor estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido. Intentando mantener la calma, Sofía regresó a su habitación y cerró la puerta con llave. Pero el alivio duró poco. A las 3 de la madrugada, despertó por un sonido. Una respiración pesada, justo al otro lado de la puerta. Reuniendo todo su valor, Sofía encendió la linterna y miró por debajo de la puerta. Por un instante, no vio nada. Pero entonces algo se movió. Era una sombra, y junto a ella, unos dedos largos y delgados que golpeaban suavemente el suelo. Retrocedió hasta la cama, su corazón latiendo descontroladamente. De pronto, la luz de la linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, escuchó un susurro. «Déjame entrar». Cuando por fin amaneció, Sofía encontró la puerta de su habitación abierta, aunque estaba segura de que la había cerrado con llave. En el suelo, había marcas de dedos, largas y profundas, como si algo hubiera intentado arrastrarse hacia su cama. Decidió dejar la casa ese mismo día, pero mientras empacaba, encontró algo que la dejó helada. En la mesa del comedor, había un mensaje escrito con un dedo en el polvo. «Volveré a medianoche». Texto en pantalla. Algunos visitantes no necesitan ser invitados. ¿Qué harías si vienen por ti? Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido una fascinación y un temor inherente hacia lo desconocido. Las historias paranormales se alimentan precisamente de este miedo. Aquello que no podemos explicar, aquello que desafía las leyes de la lógica y la razón. Pero, ¿por qué estas narrativas logran inquietarnos tanto? Primero, está el miedo primitivo a lo desconocido. Nuestros antepasados vivieron en un mundo lleno de peligros reales, desde depredadores hasta fenómenos naturales que no podían entender. Para protegerse, desarrollaron un sistema de alerta interno que los mantenía vigilantes ante cualquier cosa extraña o fuera de lo común. Este instinto permanece latente en nosotros, y las historias paranormales despiertan esa alarma primitiva. Un ruido inexplicable en la oscuridad o una sombra que se mueve donde no debería activa nuestra respuesta natural de huir o luchar. Además, estas historias suelen tocar nuestras creencias más profundas y antiguas. En muchas culturas, se ha creído durante siglos en espíritus, demonios y fuerzas invisibles que interactúan con el mundo de los vivos. Estas creencias, transmitidas de generación en generación, se han incrustado en nuestro subconsciente colectivo. Aunque muchas personas modernas podrían declararse escépticas, esas raíces culturales siguen influyendo en nuestra percepción. Por ejemplo, en las tradiciones antiguas, se creía que los espejos podían ser portales hacia otros mundos o que los muertos podían regresar para saldar cuentas pendientes. Cuando escuchamos historias paranormales que incluyen estos elementos, no solo evocan miedo, sino también respeto hacia lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Otro punto es que las historias paranormales exploran uno de los mayores miedos humanos, la pérdida de control. En estas narrativas, los protagonistas a menudo se enfrentan a fuerzas invisibles que no pueden comprender ni detener. Este sentimiento de impotencia resuena con miedos más profundos, como la enfermedad, la muerte o lo inevitable. Al enfrentarnos a estas historias, proyectamos nuestras propias inseguridades, lo que intensifica el impacto emocional. Por último,
Las historias paranormales tienen un poder especial. Transforman lo cotidiano en algo aterrador. Un pasillo oscuro, un viejo espejo o un susurro en el viento pueden parecer inofensivos, pero en el contexto adecuado, se convierten en símbolos de peligro. Esta habilidad para distorsionar nuestra percepción de la realidad nos deja vulnerables y nos obliga a mirar el mundo con otros ojos. En esencia, las historias paranormales no solo nos asustan porque evocan imágenes de fantasmas o demonios, sino porque conectan con nuestros miedos más profundos, lo desconocido, lo incontrolable y lo ineludible. Al mismo tiempo, nos recuerdan que, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, hay cosas que permanecen fuera de nuestro alcance, escondidas en las sombras de nuestras creencias más antiguas. En conclusión, las historias paranormales son mucho más que relatos de terror. Son un reflejo de nuestra humanidad, de nuestros temores ancestrales y de nuestra eterna búsqueda por comprender lo inexplicable. Tal vez nunca sepamos si los fantasmas o las entidades paranormales realmente existen, pero una cosa es segura: estas historias seguirán atormentándonos, porque en lo más profundo de nosotros, sabemos que no estamos tan solos como pensamos. Título: La niña en el espejo. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, había una escuela que llevaba décadas abandonada. Se decía que la escuela había cerrado tras una serie de eventos trágicos, pero pocos conocían la verdadera historia. Entre las leyendas locales, una destacaba sobre todas las demás: la de la niña en el espejo. Según los relatos, una estudiante llamada Clara había desaparecido misteriosamente en los años 60. La última vez que la vieron, estaba sola en el baño de las niñas frente a un gran espejo, cepillándose el cabello. Su desaparición nunca se resolvió, pero desde entonces, los espejos de la escuela parecían tener vida propia. Reflejaban sombras que no pertenecían a nadie. A veces, mostraban a una niña de cabello oscuro y ojos vacíos, como si estuviera atrapada al otro lado. Santiago, un joven amante de lo paranormal, decidió explorar la escuela una noche para grabar material para su canal de vídeo. Llegó al lugar con su cámara y una linterna, decidido a comprobar si la leyenda era real. Al entrar, el aire se sentía denso, cargado con un olor a humedad y polvo. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, como si el eco lo siguiera de cerca. Caminó por los salones desiertos, capturando imágenes de pupitres oxidados, pizarras cubiertas de moho y murales descoloridos. Pero algo lo llevó directamente al baño de las niñas, el lugar donde, según la leyenda, había comenzado todo. El baño era un espacio pequeño y frío, con azulejos rotos y espejos manchados por el tiempo. En el centro, un gran espejo aún estaba colgado sobre los lavabos, aunque su superficie estaba llena de grietas que formaban patrones extraños. Santiago enfocó la cámara hacia el espejo, intentando captar algún fenómeno inusual. De repente, notó algo extraño. En el reflejo, las grietas del espejo parecían moverse, como si formaran palabras. Santiago se acercó más, enfocando con su linterna. La palabra ayúdame comenzó a aparecer claramente entre las grietas. Justo en ese momento, escuchó un ruido detrás de él. El sonido de pasos ligeros, como si alguien estuviera descalzo. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, cuando miró de nuevo al espejo, lo que vio le heló la sangre. El reflejo mostraba a una niña de pie detrás de él, con el cabello largo y oscuro cubriendo parcialmente su rostro. Santiago se giró de nuevo, pero el baño estaba vacío. El pánico comenzó a apoderarse de él, pero en lugar de huir, decidió quedarse para documentarlo. Comenzó a hablar a la cámara, describiendo lo que había visto, cuando de repente la puerta del baño se cerró de golpe, dejándolo atrapado. El espejo comenzó a vibrar, y las grietas en su superficie se expandieron. La figura de la niña apareció de nuevo, pero esta vez su rostro era completamente visible. Ojos oscuros como el vacío, piel pálida y labios que susurraban algo inaudible. Santiago intentó abrir la puerta, pero estaba completamente bloqueada. Las luces de su linterna comenzaron a parpadear mientras la figura en el espejo se movía hacia adelante, como si intentara atravesar el cristal. Finalmente, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y el susurro se convirtió en un grito desgarrador. Cuando la puerta finalmente se abrió,
Los amigos de Santiago, que lo esperaban afuera, lo encontraron sentado en el suelo del baño, temblando y sosteniendo un pedazo del espejo roto. Murmuraba una y otra vez: «Ella está aquí, nunca se fue». A veces, las leyendas son advertencias disfrazadas. ¿Te atreverías a mirar el espejo otra vez? Y así terminamos otra recopilación de historias paranormales, relatos que nos hacen cuestionar lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver o entender. ¿Qué opinas? ¿Crees que estas historias son simples leyendas o hay algo más profundo detrás de ellas? ¿Has vivido algo similar? Algo que desafíe toda lógica. Déjanos tu comentario y cuéntanos tus experiencias, porque tal vez tu relato sea el próximo que compartamos aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de estas historias que te pondrán los pelos de punta. Recuerda, en este canal, lo inexplicable nunca está demasiado lejos. Asterisco. Pantalla final. El logo del canal apareciendo entre niebla y un susurro que dice: nos vemos en la próxima. Si te atreves.